Vamos a presentar el modulador de electroabsorción. Comenzaremos describiendo el efecto de electroabsorción y a partir de aquí veremos cómo se puede conseguir un modulador de intensidad a partir de este efecto. Al acabar este vídeo sabrás definir el efecto de electroabsorción en un semiconductor, aplicar el efecto de electroabsorción para conseguir un modulador de intensidad y enumerar las características de un modulador óptico de electroabsorción. Definamos en primer lugar la electroabsorción como la propiedad que aplicando un campo eléctrico externo podemos modificar la absorción óptica de un cierto material pasivo. Vemos aquí un ejemplo de la estructura de bandas de un material que está formado por dos tipos de semiconductor. Tenemos en la zona central un semiconductor en el cual la separación entre la banda de conducción y la banda de valencia es pequeña, están muy cerca, y mientras que el material a ambos lados es un material semiconductor en el cual la separación entre las bandas de conducción y valencia es mayor, están más separadas. Bien, esto se denomina un pozo cuántico y a temperatura ambiente y sin ningún campo externo, esta sería la separación de las bandas. Si aplicamos un campo eléctrico externo, es posible cambiar esta estructura de bandas. Aquí tenemos cómo cambiar la estructura aplicando una tensión mayor que 0 y comparamos con el caso en el que no hemos aplicado ninguna tensión externa. Hemos representado el nivel de energía del nivel más bajo de los electrones y el nivel más alto de los huecos. Y la separación entre ambos niveles hemos denominado EA. Bien, pues al aplicar una tensión externa, vemos en primer lugar que la posición de estas bandas de energía se acerca. Además que la función de onda, como vemos, se modifica. Esto hace que cambien las características de absorción. Como vemos en esta gráfica, estas características van cambiando de forma diferente para diferentes longitudes de onda. Si nos fijamos en cualquiera de ellas, ¿vale?, pues podemos ver cómo, cambiando la tensión externa de 0 a 8 voltios, podemos hacer en todos los casos que aumentan las pérdidas. ¿Vale? Alfa, las pérdidas por centímetro, van aumentando al aplicar la tensión externa. Al aumentar las pérdidas, ¿vale?, debido a que aumenta la absorción de los fotones incidentes, estamos aumentando las pérdidas totales del trozo de material sobre el que estamos aplicando esa tensión. Bien, pues a partir de esta propiedad de electroabsorción es posible hacer un modulador de intensidad. Lo que necesitamos es una cierta longitud de este material semiconductor sobre el cual vamos a aplicar una tensión externa con la cual vamos a modificar la atenuación sufrida al atravesar todo ese material. Se pueden ver dos opciones para la configuración en función de cuál es la dirección en la que se propaga la luz. En la configuración longitudinal, la luz, en este caso se va propagando de izquierda a derecha, ¿vale?, va de forma perpendicular a la dirección del campo eléctrico generado por la tensión de modulación V de t. Mientras que en la configuración transversal, que vemos en el dibujo de la derecha, la luz viaja en la misma dirección en la que estamos aplicando ese campo eléctrico externo. En cualquiera de los casos, y como hemos visto, vamos a tener unas pérdidas dependientes de la tensión externa, de forma que, en este ejemplo que vemos aquí, al aplicar la tensión externa V, tenemos más pérdidas que si no aplicamos ninguna tensión. De esta forma, si la señal moduladora V de t es una señal digital, con dos niveles, 0 y V, vemos que la potencia a la salida del modulador será muy baja cuando estamos transmitiendo un 1, cuando la tensión de control es V, o será muy alta cuando lo que estamos transmitiendo sea un 0, en este caso una tensión V 0. Digamos que estaría invertido respecto a la señal de control. De esta forma tenemos dos niveles ópticos de salida
potencia de salida 0 y potencia de salida V, y la relación entre ellos es lo que se denomina la relación de extinción, que idealmente queremos que sea un número muy alto. Podemos ver aquí un ejemplo de un modulador EAM, un modulador de electroabsorción, que en este caso, como es bastante habitual, está integrado en el mismo componente con un láser DFB. Esta es una de las propiedades más interesantes del modulador de electroabsorción, es que su método se puede utilizar el mismo método de fabricación que se utiliza para los láseres. De forma que en un mismo chip, en un circuito integrado, tenemos el láser y el modulador. Bien, de las características que tenemos aquí resumidas, están también las del láser, pero en cuanto al modulador, podemos ver que la tensión de polarización estará entre 0 y menos 2 voltios, y sobre ese punto de polarización aplicamos una tensión de modulación de 2 voltios pico a pico. Es decir, nuestra señal de datos tendría que tener esos 2 voltios pico a pico sobre un valor medio entre 0 y menos 2. ¿Vale? De esa forma tenemos un rango de subida y bajada de la atenuación. La potencia media de salida, ¿vale?, estaría entre menos 2 y 2 dBm, entre 0 y 4, depende del modelo. Y el parámetro más importante es la relación de extinción, esta es extinction ratio, que es 10 decibelios. Comprobar que también nos dan una penalización por dispersión de 2 dB, que ellos han calculado para un caso máximo de una dispersión total de 1600 picosegundos nanómetro. ¿Vale? Sería la penalización de dispersión que conocemos, que aparece debido al ensanchamiento de los pulsos. En este vídeo hemos visto cómo la electroabsorción nos va a permitir modificar las características de absorción de un cierto material aplicando un campo eléctrico externo, lo cual nos va a permitir modificar las pérdidas de absorción de un cierto material, y eso nos puede permitir realizar un modulador de intensidad. Hemos visto las características de un dispositivo comercial y identificado que el parámetro más crítico es la relación de extinción, que en moduladores normales pues podrá estar entre 10 y 20 decibelios, no mucho mayor. La principal ventaja de este modulador de electroabsorción es que se puede integrar de forma muy sencilla con un láser de semiconductor DFB, de forma que tenemos en un chip, en un único elemento, láser y modulador, con lo cual pues reduce tanto el tamaño como el coste de los componentes.